Ozzy Osbourne y Black Sabbath se despidieron con un mega evento y en una nueva edición de Así Fue vamos a estar analizando un día histórico en el heavy metal. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Esto es Así Fue, nuestra saga dedicada al análisis y a la opinión de eventos significativos en el mundo del rock y en el metal. Y esta va a ser la segunda parte de la despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, que tuvo lugar el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park en Birmingham, la ciudad que vio nacer a Black Sabbath. En la primera parte de este podcast estuvimos hablando de un montón de cosas porque fue un evento realmente muy abarcativo. Cuáles fueron los sets que nos gustaron, los que no, las figuras de este evento, quiénes faltaron, quiénes estuvieron de más, por qué estuvieron, los que estuvieron, que ahí en internet se habla un poco tal vez a la ligera de ay, no debería haber estado este artista o este músico, lo que sea, y uno, bueno, en nuestro caso, investiga y encuentra conexiones que algunos fans obviaban o desconocían. Lo que vamos a estar haciendo ahora sí es hablar de los sets principales, el de Ozzy Osbourne y el de Black Sabbath. La banda de Ozzy ya salió con el estadio atestado de gente y con el cielo, no sé si era completamente de noche en el cielo de Inglaterra, pero estaba ya bastante oscuro y salió No, todavía era acompañado. de tarde. O sea, ¿Todavía era era tarde? de tarde, pero sí, todavía. O sea, en efecto, la noche cayó fue con Black Sabbath. Y como También es, correspondía. sí, bueno, además es el verano europeo, así que Europeo. claramente. Sí. Sí, exacto. O sea, recién a las 9:30 es que se empieza a oscurecer. Entonces, Ozzy salió a escena acompañado de Zakk Wylde, que antes en el día había hecho su set junto a Pantera. También estuvo Mike Inez, bajista de Alice in Chains, lo mismo que Zakk Wylde tuvo su set. Y en la batería estuvo acompañado de Tommy Cufletos, quien ha sido su baterista hace bastantes años ya, de su etapa solista. Y en los teclados se me está yendo el nombre, Adam Wakeman, Ujú, si no estoy correcto. equivocado. Sí, Sí, señor, el hijo de Rick Wakeman. el hijo de Rick. Sí, porque estaba pensando en él y me di Yes. cuenta que no era. Así que Claro. finalmente, después de varios años, el último show solista de Ozzy fue en el 2018, pero tuvo un par de presentaciones más a lo largo de los años. Si mal no recuerdo, en el 2022 tocó junto a Black Sabbath Es en cierto, es cierto. un Sí. en el cierre de un evento deportivo en Inglaterra, ya ni me Sí, unas acuerdo, Olimpiadas. Sí, unas eran las Olimpiadas, Olimpiadas. ¿no? Sí, unas Olimpiadas británicas. Y, Británicas. y de hecho, y ahí, bueno, obviamente, sin Bill Ward, ¿no? Porque era el único que no había tocado con ellos en 20 años. Pero estuvo Geezer y estuvo Tony Iommi. Sí, En la ese verdad, evento en Pero donde una tocaron dos temas nada más. gran performance igual, ¿eh? Dos temas, pero muy bien. Vamos. así que como antes estábamos hablando en la primera parte, que en un momento hablábamos de la respuesta del público, de este público que seguramente no era solo de Inglaterra, sino de muchas partes de Europa o incluso del mundo, un poco frío, y esperábamos que
con Ozzy la cosa se revirtiese. Más cuando empiezan el set con I Don't Know. Un temazo Exacto, que es el que temazo. abre la carrera solista de Ozzy. Es el primer track de Blizzard of Oz. Y Del bueno, fue un primer disco, poco, claro. Sí. Y, Ya, y no, y fue es un raro, tema ya ¿viste? emociona, bastante consola, arriba. consola. Un tema bastante arriba, un tema Sí. bastante... Sí, O sea, porque también eso tiene mucho Ozzy, a diferencia de Black Sabbath, que claro, Black Sabbath es mucho más lento, es más difícil como que hacer pogos o cosas, al menos con las canciones clásicas. En cambio, con Ozzy es mucho más fácil porque es más activo, es una música más rápida. Mm. Y sí. sin embargo, la gente estaba bastante tranquila. Al menos Sí, lo que alcanzamos a obviamente, ver por la transmisión. Quizás hubo algún mini sí, poco por exacto. ahí. No Por sé. lo menos es lo que se ve en la Vayamos a ver. transmisión. Por supuesto, habrá que ver si hay en algún lado o algo. Pero por ejemplo, o sea, lo que sí uno notaba era, al contrario, en vez de activos, era gente, o al menos enfocaba el director de transmisión a gente llorar. Que eso Sí. sí era muy, muy común ahí, la gente en el público con sus lágrimas, porque bueno, era evidente, estaba Ozzy ahí y era emotivo. ¿Cómo lo vivieron ustedes en vivo? Ustedes los que lo vieron. ¿Alguien logró verlo en vivo? No, Sí, no, bueno, vimos alcancé. la transmisión una vez No, que no, claro. finalizó el Ah, no, no, evento. no, no, no. No, no, no. Bueno, bueno, Sí, Franco no, sí lo exacto. viste O en sea, vivo, o ¿no? sea, yo alcancé a ver algo de Ozzy en vivo, pero igual no pude ver mucho y de Black Sabbath no lo vi en vivo, lo vi fue después porque me tenía A que mí, ir. a mí me pasa lo mismo, creo que es muy valioso que contemos nuestra experiencia. Mira, yo te soy sincero, de Ozzy me pasó algo que por supuesto no me pasa ahora cuando lo estoy viendo de nuevo, que lo escuché y dije, ay, otra vez, Sweet Side Solution, Mr. Crowley, ay, otra vez, es como que no tomé la magnitud del evento como lo tenía que tomar, quizás fue tanto tiempo viendo el streaming. Quizás era porque, bueno, yo era de noche, tenía otras cosas que hacer, pero no me conmovió. Pero la verdad que después viéndolo frío es realmente una performance que sí, la verdad que emociona. Y creo que, bueno, es muy difícil que, bueno, como había dicho en la parte previa a esta que estamos haciendo, es el fin de una era y como tal, Mama I'm Coming Home en Villa Park queda para la historia, para los anales del heavy metal. Y además, otra cosa es que, bueno, creo que es interesante. Comparto una breve reflexión. Tuve la suerte de verlo a Ozzy en el 2015, en el Monsters of Rock de Argentina. Sonó muy bien. Debo decir que en el 2018 ya un Ozzy desmejorado y con bajadas de tono significativas no me atraían. Pero bueno, me sigue doliendo saber que nuestros ídolos no son eternos. El ídolo eterno, disco de Black Sabbath. Claro, ahora que decís de hacer referencia a esta eternidad, había algunos comentarios de uy, lo vi muy mal, o mismo, bueno, en nuestro chat, algunos Mm. fueron, no voy a decir que fui, porque yo no fui, yo salí en la defensa de Ozzy, fueron un poco críticos como, che, qué desmejorado que está, y la realidad es que Ozzy está enfermo, está viejo, realmente tuvo que rehabilitarse para poder hacer este show, que no es que se está organizando hace un par de meses, sino que si él dijo en el streaming que hacía años, no especificó cuánto, pero que hacía años que Sharon estaba trabajando en esto y que implicó un trabajo de su parte, un trabajo físico. Y al fin y al cabo, todos los que vimos el streaming en vivo o después, y los que estuvieron ahí, sabían que le pagaron, como decirlo, sabiendo que Ozzy estaba enfermo, o que no Igual fue iba, digno, ¿eh?
Que no Fue iba a digno, sonar, igual que no fue iba a sonar digno. perfecto. Claro, pero ahí también y quería llegar al siguiente punto. En el evento en tiempo real fue distinto a la versión de streaming. Porque había una diferencia. El evento en streaming se transmitió con 2 horas Sí. de desfasaje de la realidad. Y no somos boludos. Retocaron la voz de Ozzy por los comentarios que mismos varios de ustedes me dijeron. Y les iba a preguntar eso. ¿Cómo lo vieron los clips que iban saliendo en el momento, en tiempo real, respecto al streaming? Mm. Más A ver, tarde. hago esta comparación porque yo fui uno de los primeros que dijo eso. La verdad que yo noté, advertí eso y dije, bueno, la verdad que sí, esto está retocado. Y después lo escuché en los clips y no encontré mucha diferencia. Quizás desde un captado de aire, ¿no? Desde el público, no es lo mismo que captado de consola, que puede pasar por filtros casi naturales y que no están Bueno, diciendo que eso esté es verdad. retocado. Por eso, entonces, creo que esto de retocado lo matizaría un poco. Para mí fue una actuación digna y no me inclinaría por esta cosa de hubo retoques post. ¿Se entiende? Estoy siendo bastante estricto con esto. Y yo, empezando por el final, o sea, ahorita después les comento cómo lo vi el show, pero en esto que preguntas acerca de los retoques, sí, o sea, yo también, o sea, yo me di cuenta, en efecto, todavía he ido a buscar en YouTube los videos de quienes grabaron in situ y se nota mucho la diferencia, pero sobre todo el retoque se nota más que nada en el show de Black Sabbath o sea, en la voz, o sea, en el de Ozzy no Sí. tanto. O sea, uno puede notar, ojo, cuando me refiero al retoque es que utilizaron alguna herramienta, no sé, inteligencia artificial, lo que sea, para que suene afinado. Porque en el de Black Sabbath, igual estamos hablando, o sea, yo sé que de Ozzy, pero ya que preguntas, en el show de Black Sabbath, en vivo, o sea, en los videos que están subidos, incluso en la misma cuenta de Rectángulos y de muchas otras de YouTube, se escucha como Ozzy está muy fuera de tono. O sea, está cantando, es su voz, obvio, ¿Mm? con todo lo que ya sabemos, porque de nuevo, como decía, no, que si está desmejorado. Bueno, el que veía este show y se sorprenda por eso es porque no escuchó a Ozzy más nunca desde el año 2000. Ah, Entonces, sí, se, obviamente, claro. o sea, le Claro. perdió la pista y de repente se acaba de enterar que, mira, Ozzy se retira, vamos a ver qué onda. Y se sorprende, pero los que estamos en esto todo el tiempo y escuchamos cómo viene, no es ninguna sorpresa porque ya lo habíamos visto cómo venía, así que no fue sorpresa, en efecto ya teníamos la predisposición de que a lo mejor iba a sonar horrible. O sea, con eso en mente, más bien quedó como que sonó muy bien, porque esperábamos algo peor. Entonces, pero sí, es lo que te digo, en el show de Ozzy uno lo escucha en YouTube y está bastante afinado, salvo algunos temas. Creo que el más grave fue Mama I'm Coming Home, en donde la verdad que está bastante desafinado. En la transmisión le hicieron unos milagros para que no suene tan mal. Pero en el de Sabbath sí se escucha bastante, o sea, en Warpix, por ejemplo, y en NIV creo que también, que está cantando en otro tono, o sea, completamente en otro tono. Lo voy a Entonces, escuchar de bueno, nuevo, él. en la Lo transmisión, voy a en escuchar de nuevo, la cambio, verdad no. se escucha en el tono. Entonces ya ahí Claro. uno dice, no, momento, esto, o sea, no me engaña, aquí está desafinado y aquí está bien. Entonces, Pará. evidentemente, le hicieron un ¿Vos decís que arreglo fue para que... en Warpix y en Warpix y en IE? Pero, En IB, perdón. sí, o sea, por lo menos en WordPress estoy seguro. O sea, no recuerdo, pero hubo otro. De los 4 temas hubo 2 en el que se escuchó bastante desafinado. O fue Iron Man. O sea, uno de esos, o sea, yo sé. O sea, el primero que fue WordPress, en ese sí estoy seguro. Arrancó cantando en otro tono y bueno, igual el tema continuó y él siguió en ese tono. Pero bueno, que también, igual ya que estamos, bueno, hablemos de los dos shows de una vez, Sí, sí, sí. pero Estaba también el... pensando, es medio Sí, absurdo dividirlo tanto porque sí, sí. entre Sí, sí, ambos sets tocaron. Hubo casi, sí, el casi no hubo cortito, pausa. claro. Casi no hubo pausa también.
muy poca, No, muy bueno, poco tiempo. sí hubo una ¿O pausa, sí? pero claro, igual, pero igual sí hubo pausa, pero quiero decir que igual fueron cortitos los dos, entonces como que Mm. entre ambos hicieron un solo show. Pero lo que quiero decir es que igual también, o sea, no solamente Ozzy o sea, estaba muy desafinado en Black Sabbath, que es completamente normal, porque de nuevo, todo el que estaba ahí, por ejemplo, el que pagó esa entrada, pagó para verlo, no para escucharlo. O sea, la Para gente decir quería gracias. verlo y despedirse, claro. Por eso la gente lloraba, porque en realidad lo que estaban era allí para ir y despedirlo y decir, esta es la última vez que te voy a ver el resto es o sea, es un plus. O sea, si cantaba bien o no, era irrelevante. Pero otra cosa que noté también en el caso de Black Sabbath, porque de nuevo, con Ozzy me pareció, o sea, el show de Ozzy me pareció que estuvo bastante bien, estuvo bastante afinado, excepto por Mama Coming Home, era que la música, o sea, como banda, obviamente en Black Sabbath estuvo, o sea, era como en cámara lenta. O sea, ya de por sí Black Sabbath es lento, pero entonces sonó como mucho más lento. Y bueno, evidentemente esto tiene que ver mucho con el estado físico del pobre Bill Ward, que más bien hizo todo lo que pudo para poder estar y para también despedirse tocando él con la banda y que sean los originales. Y eso también, la gente que pagó fue para eso, para poder Sí. ver a los cuatro originales. No importa si, porque incluso Bill se equivoca, o sea, un par de veces por lo menos se equivoca, o sea, como que pierde el tiempo, no hace los mismos feels del disco, No, sino no. que lo hace mucho más simple, o sea, es un toque bastante simple y bueno, y lento, o sea, pausado. De hecho, también en una entrevista posterior que le hicieron recientemente a Tommy, él dice a Tony, perdón, digo Tommy, a Tony Iommi, él dice que tuvieron que recortar el set, iban a tocar 6 canciones, se iban a tocar 7, luego 6, luego recortaron a 4, entre otras cosas, él dice que por un tema para no exigir demasiado a Ozzy, que ya venía de cantar antes, ¿no? Y que Sí. evidentemente, o sea, es lo que yo digo, o sea, tú escuchas el de Ozzy y se escucha que está bien, se escucha afinado, pero ya en Black Sabbath no. Entonces uno dice, bueno, se quiere decir que ya tiene la voz cansada, ya no está Así, es escuchando más, bien, ya está desafinado. nota al pie, Setlist FM dice que el setlist original de Ozzy Osbourne contemplaba un posible bis, que era No More Tears. Posible bis. Así que Ok, ya estaba sujeto a revisión. claro, Evidentemente no se hizo. exacto, exacto, exacto. Y a lo que voy es eso. Entonces, claro, o sea, Tony dice que para no exigir más a Ozzy con su voz y para no exigir tampoco a Bill Bill, Ward. porque ya exacto, a Bill Ward, porque ya en los ensayos habían ensayado las otras 2 canciones que pensaban tocar, era Black Sabbath, o sea, la homónima, Mm, y Fate is Werewolves, pero como que esas le estaban costando a Bill. mm. Entonces, a la hora Fíjate que de le elegir costó cuáles, Fairy's Worst Boots, le costó hasta Alice in Chains, que la tuvo que empezar de claro, vuelta. es verdad, sí, arrancaron ahí en falso. Sí, sí, por eso, ¿no? Es que no es un tema fácil. Entonces uno dice, bueno, o sea, a mí me hubiese encantado que tocaran Black Sabbath porque para mí es uno de los mejores, un Es que temazo. pero Sí, tenía sí. que terminar así, muchachos. Claro, Tenía que y terminar sí, así. y Pero a sí, veces no tenían que da la haber nafta. tocado. No da la No, nafta. que yo, o sea, yo me Pero quedé claro, con, o sea, está bien, Paranoid es siempre, ha sido siempre el final Sí, es cierto. de los Sí, es shows cierto. de la banda hace ya décadas. Pero creo que poéticamente, si cerraban con Black Sabbath, eh, sí, hubiera sí. sido, hubiera sido perfecto. Sí, ha sido épico. Y Tuve en la fortuna efecto, de ver ese tema, en vivo, y en pero efecto no nos ahora, metamos en eso todavía. no, claro, y ahora que lo menciona es Facu, lo del posible bis, también sí, a mí me pareció, o sea, a mí me gustó, o sea, que tocara las canciones que tocó, pero o sea, o sí me refiero. Pero me pareció que, claro, o sea, faltaron temas muy icónicos como No More Tears, por ejemplo, que es un tema, uno de los más famosos que tiene. Sí, Entonces, pero pero bueno, ¿cuál más realmente? Porque dentro de los que tocaron las otras bandas y supergrupos, creo como Flying High que Again, lo tocaron los Believer. otros grupos. Lo tocaron el Ah, supergrupo no, no, Acra. no, no, obvio. Ah, claro. No, 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 no. Yo pensé diciendo si a Ah, Ozzy no, no, sí, le sí. faltaba igual. Claro, Claro, no, no. temas que no hayan sido tocados por nadie en el evento. No More Tears, ¿no? sí, exacto, You're exacto, no exacto. No different. More Tears, You're no No, que different. no, no, ese tema ese es de Bark at the Moon, ¿no?
Sí. ¿Cuál? No, you Are Not Different. Es un temazo, pero tampoco, Ah, sí, pero tampoco es un No, clásico. pero no es tan famoso. O sea, quizás Hellraiser, que también es medio el popular, Razer, pero sí. a mí, por ejemplo, me gusta Sí, mucho, aunque pero no es tan popular, a mí me gusta el de I Don't Want to Change the World, ¿no? Pero Ese es otro. Over the Mountain, ¿alguien la hizo? no, no, creo que no. tampoco. Después, cuando en la entrevista que comentábamos en el podcast anterior, en donde el de Papa, o sea, el Papa Perpetuo, o sea, Tobías decía que él había hecho unas propuestas y le dijeron que no. O sea, yo pensé también, capaz quería tocar una de estas, que si están, Ah, o No More Tears o alguna de esas, y por pensar que quizás esas estaban guardadas para Ozzy, le dijeron que no. Porque fíjate que nadie tocó entre los covers, tampoco nadie tocó Crazy Train ni ninguno de estos famosos. No, no, O sea, es más obvio que vale. esas exacto, Eso. canciones exacto, estaban, exacto. claro, esas estaban guardadas para Ozzy. Pero que no hayan tocado nadie es No More Tears hacía pensar que él sí la iba a tocar y sin embargo no la tocó. Sí, igual Pero es un después, tema que. realmente creo que no faltó alguna canción tan icónica. Estoy tratando realmente, o sea, son las elecciones difíciles, ¿no? De, ay, bueno, pero a mí me gusta mucho I Don't Want to Change the World. Obvio, Es un claro. temazo, pero yo no Pero lo, no es no, del, no sí, era, pero no es no está al del, mismo ajá. nivel de No More Tears, de Crazy Train y las otras. Estoy tipo No, como pero, no, pero comprimiendo. Over the Mountain. Over the Mountain de Diario de Sí, un pero Loco, o sea que abre con pero eso. ya en esos Eh, discos ya tenés otros clásicos, como Mr. Crowley o Diary. Ah, Ah, bueno, Diary of a Madman. No, Ahora pero que lo Diary pienso. no, 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 ¿No? esa. No, esa ya es más. No, no. Así yo digo de no, mainstream. igual ninguna de estas que estamos hablando ahorita iban a reemplazar a las que tocó, ¿no? No, Porque no, no, aquí no. lo que No, estamos no, no, hablando más es vale. ese. Estoy, Bueno, hablando de ¿cuál? sumar. Sí, exacto, sumarle. Sí, igual, que también otra, bueno, hablando de esto y de las canciones que no fueron tocadas por nadie, ni siquiera en los covers, que bueno, lo que estamos hablando con Black Sabbath, tampoco nadie versionó Black Sabbath, o sea, la canción de No, Black Sabbath. Pero entonces, Bueno, pero entra en lo probablemente que vos porque estaba, decís. sí, Iba a sí, ser tocada exacto, por la banda. exacto. exactamente, y al Es final no que, la tocaron y es bueno, que nos quedamos. nadie podía tocar esa canción. Tipo, si alguno Claro. decía, che, ¿puedo tocar? Tipo, lárguese, tipo, fuera. Para mí, Sharon, la banda que echó del line-up fue porque pidió tocar Black Sabbath. Le dijo, rajá de Claro. acá. Pero obvio, obvio, Digo, ahí estoy de acuerdo. Ahora, o Paranoid. o Paranoid, pero a ver, digo, hablando técnicamente, sí, a Bill Ward lo vi muy limitado, pero aún así, el golpe de Bill Ward lo extrañaba. Dije, wow, suena, sí, no es lo mismo, obviamente, pero dije, wow, hay algo distinto. Ahora, Geezer Butler, che, háganse una gira con Tony Iommi, No, sí, ellos dos siguen increíbles. hagan algo por favor, sí que sí, y ahora estamos en otro territorio, ¿no? Pero si quieren llámenlo a Tony Martin, hagan algo, pero los vi muy bien, y a Geezer impresionante, impresionante lo que tocó Geezer Butler. Impresionante, la verdad que técnicamente acá no estoy no, yo creo que no estoy exagerando, me sorprendió Tony Iommi, me sorprendió Geezer Butler, 76 y 77 años. O sea, mi puro, son viejitos que van a la farmacia a comprar y te rompieron el culo. O sea, Sí, de hecho, no sé si se acuerdan, pero Tony Yomi tuvo cáncer. Le Sí, diagnosticaron también. un linfoma en el 2012 y recién en el 2016 anunció que su cáncer estaba en remisión. Aparentemente podía Sí, volver algún día, pero como que ya estaba todo bien. sí, obvio. No, no, increíble bueno, que ahí esté sonando y tocando. O sea, él es casi el que se ve más entero de todos. De hecho, sí, estuvo sí, en la sí. organización, ¿no? Era la cara del evento junto con Sharon. O sea, a ese nivel de energía está el gran Tony, haciendo todas las cosas, dando las entrevistas, o sea, encarando a la prensa, en fin, haciendo ese tipo de cosas que son agotadoras. Y bueno, y habiendo pasado por enfermedades, incluso tengo entendido también de que ellos, bueno, toda la vida han sufrido, o sea, como banda incluso,
ellos son, o sea, el único que no sufrió de depresión clínica y eso fue justamente Yomi. O sea, los otros tres estuvieron diagnosticados con depresión en algún momento y fueron, o sea, muchachos complicados, o con problemas. Evidentemente luego Ozzy con todo su problema de adicciones a las drogas, eso bueno, o sea, que está vivo no sabemos ni cómo, y entonces bueno, o sea, que todavía esté ahí entero y aparezca con energía para dar su último show, es bastante admirable. O sea, y es lo que hablamos al principio, o sea, no importa si estuvo desafinado, como digo, igual, o sea, el que no me crea tal vez, yo lo invito a que busque en YouTube, hay videos del show completo, hay personas que lo grabaron completo, y uno puede notar allí que estaba bastante fuera del tono, en Black Sabbath sobre todo, en las canciones de Ozzy no tanto, ahí se escuchaba mucho mejor, pero no importa, porque de nuevo, el que fue allá fue a verlo. Y es muy, o sea, para mí igual que yo en efecto no mencioné porque empezamos hablando justamente del tema de la transmisión y del arreglo de la voz, pero yo no mencioné cómo vi el show. Para mí fue muy emocionante de ese momento en el que se te eriza la piel, ese momento en el que finalmente sale, o sea, en el que empieza el concierto y sale Ozzy en su trono desde abajo del escenario, así como si estuviese saliendo del infierno, de abajo de la tierra, y aparece en su trono sentado y muy despierto, ¿no? Porque además también la cosa es esta, que por más de que hay personas que uno lee por ahí, de estas, no puedo verlo así, yo prefiero quedarme con mi imagen de cuando lo vi en vivo en el año 80 y pico, lo que quieran, no lo quiero ver así. Men, o sea, el tipo no es que es un viejito que dé lástima, no, el tipo está sentado en una silla, eso es todo. Enérgico, aplaudiendo, invitando a la gente a que griten, invitando a la gente a que cante, y un señor que además está enfermo, porque no es que solo es que esté viejo, es que está Claro. enfermo, y uno lo ve ahí, o sea, eso da ánimo a uno, que a veces uno está así, o sea, no tengo ganas de ir al gimnasio, de hacer nada, me siento deprimido, me siento, la vida es una mierda, y ves este señor con esa edad y esa enfermedad y dale, vamos, que podemos. Y uno dice, no, pero bueno, o sea, yo soy una vergüenza al no querer levantarme de aquí a esta silla, mañana salgo a correr. Pero entonces son cosas que uno dice, bueno, o sea, te motivan en cierto modo. Hay que también verlo, o sea, cada quien lo ve desde el ángulo que quiere. Hay quienes prefieren no ver porque la cosa y esto, no soportan esa visión. Pero a mí me parece que fue, además de emotivo y épico, o sea, toda esa presencia y el que haya cantado, como decía Facu, el que haya cantado Mama I'm Coming Home en su ciudad, en su estadio, y todo el mundo llorando. O A sea, mí también fue otro momento, ¿sí? me emocionó esa parte cuando dice, eh, Here I come, but I am not the same. Y ves cómo se le Claro, quiebra, o sea, no, se le quiebra a él mismo la voz, porque él sí, también está emocionado. claro, Y sí, sí, sí. fue un golpe en el pecho realmente que ya solo esa canción fue en mí fue lo que hizo que todo valiese la La que pena. pagó la entrada, claro, sí, sí. Para mí también, porque además no es una canción que él tocara muy seguido en sus shows, que yo sepa. Creo que sí, pero Pero, hace rato que no la ¿sí? tocaba. Ah, bueno, que sí, o sea, en otros tiempos tal vez. O sea, yo lo vi a Ozzy una sola vez en vivo y no la tocó. Pero bueno, digo que exacto, en este aspecto, bueno, era bastante lógico que la tocara porque estaba despidiéndose en su ciudad Che, y bueno, pero qué parece que bueno estamos por eso. hablando, parece que estamos hablando de un muerto. No, 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 no. Y no, bueno, por supuesto, pero es que esto fue algo así parecido a Sí, como ¿no? hacerle el Esa fue una Un velorio canción, de Gilda, funeral. fue una ¿no? O canción sea, de está la gente. despedida esa, Sí, sí, básicamente. exactamente. Fue un Claro, funeral está a la cajón gente abierto yendo. esto, la verdad. Fue un funeral a cajón Algo abierto. así, claro, por supuesto. Y es lo que también hace que la gente estuviera tan emotiva y llorando, porque la gente sabía que era la última vez que lo iba a ver, o sea, no sabemos si, o sea, en realidad no sabemos cuánto nos va a durar, o si en cualquier momento muere. Entonces, Y más sí. bien, o sea, Con qué palabras bueno que fuertes, pero la aguantó, realidad, sí. y sí, sí, obvio. Entonces, bueno, ha aguantado bastante, ojalá pueda aguantar más, pero bueno, pero el punto es que al menos logró también para los
o sea, los incrédulos por allí que todavía piensan que detrás de esto hay todo un show, que es Sharon, que lo exprime, que todo el cuento. Y la verdad es que no, o sea, él dejó claro en muchas entrevistas durante años que él quería retirarse con un show, que él no quería retirarse así, así porque "Ay, me enfermé y ya, no, yo quiero dar un último concierto y de paso también fue muy enfático en que él soñaba con poder tocar una vez más con Bill porque aquel intento de gira que hicieron, no, o sea, Ujú. él no pudo. Y también justamente, ¿no? En ese momento se dijo que era por una cuestión física, o sea, que no estaba al nivel de la gira, o sea, no estaba tocando bien y por eso lo reemplazaron con cufletos. Pero bueno, él decía, no, pero no estuvo bien, o sea, yo quiero tocar otra vez una última vez con Bill y se le dio. O sea, en este aspecto, pues Sharon lo complace. O sea, que también hay que aceptar que si bien Sharon no es ningún angelito, porque también sabemos históricamente que ella ha tenido sus problemas y sus polémicas con otros artistas y tal, ella es la que lo consiente todo y es la que lo tiene donde está y la que ha logrado que él siga tocando y Claro, o cantando y sea, haciendo lo que le gusta. todo en la mente de Sharon siempre ha sido por y para Ozzy. Exactamente. O sea, tanto así que esto que hablábamos de arreglarle la voz, o sea, cuando supimos que la transmisión no iba a ser en vivo, sino con 2 horas de Lógico, retraso, lógico, lógico, sí, ahí automáticamente salió. yo dije, ahí está Sharon pensando, yo no voy a permitir que a mi Ozzy me lo bardeen unos locos en internet y empiecen a decir que no canta. No, a mí yo me le paso un tiempito que yo le arreglo mi cosa y que salga todo bello. Ahora, qué loco, ¿no? Que los videos de la transmisión no estén en YouTube, pero los de los fans sí, porque el copyright también podría ir hacia eso, ¿eh? Sí, es Mirá verdad. que. No, bueno, tal vez es cuestión de tiempo, tal vez tarde o temprano poco a poco vayan saliendo. Pero bueno, sí, digamos que eso a veces es o sea, digamos que mucha gente al haber una opción de verlo en formato o sea, con cámaras profesionales, pues muy pocos van a preferir ver el video de YouTube grabado con un celular, ¿me entiendes? O sea, porque eso que siempre pasa cuando no hay más nada. Pero cuando tú tienes la transmisión, o sea, así sea pirata o lo que sea, pero el que pueda verla en una forma oficial lo va a preferir. Entonces siempre van a haber muy pocos, o sea, esos somos nosotros que nos ponemos no, Sí, ya eso va, sí, voy eso a sí, ir y eso sí. Sí, comparar y sí. voy a escuchar este con Sí. el otro, pero bueno, la mayoría de la gente no se toma esa molestia. O bueno, o el reel que se hace viral, ¿viste? O ese tipo de cosas, ¿no? También Claro, claro. eso ocurre. Sí, Frank, sí, también. quería decir algo. Como bien dijiste, era un evento, bueno, como estuvimos diciendo en realidad, este fue un evento único, fue la despedida. Era Ozzy añorando poderle darle un punto final a su carrera solista después de muchos años de no poder girar por enfermedad. También este asunto pendiente de tener a Bill Ward sentado en la batería en un show de Black Sabbath. Se entiende que esto fue un evento excepcional. No fue una gira, no fue eh, un show de muchos shows, lo que sea. Me estoy repitiendo. Sí, Distinto no, no, se es entiende. ciertos artistas que yo les comentaba en nuestros chats, ciertos artistas que incluso varios de ellos estuvieron en este evento, como es el caso de Guns N' Roses, que hacen giras mundiales, estando con vocalistas, en mi opinión, muy fuera de forma o dando performances bastante feas o controversiales. Si no es Guns N' Roses, es Motley Crue. Si no es Motley Crue, es Dream Theater. Si no es Dream Theater, es. Se me fue el nombre de la banda que quería decir. Metallica. No, James Metallica. Hetfield. No, 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 no. James Hetfield está muy bien Ah, vocalmente. no, 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 sí, usted, porque usted se tiene que Lars arrepentir. tocó. No, 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 bueno, pero no, bueno, estoy hablando de vocalista. Estoy porque. hablando de vocalistas, ¿viste? Bueno, Megadeth, hay que ser honesto, Megadeth, o sea, También, sí. Entonces creo que lastimosamente. Ozzy tenía un repase libre para poder sonar tan mal como las circunstancias fuesen. Lo mismo que Sabbath. Hablábamos de Bill Ward, ¿viste?
Ahora, sin ser tan condescendientes, hay cosas que yo no veo bien. De nuevo, lo de Tommy Aldridge no estuvo bien no haberlo mencionado. No estuvo bueno lo de Daisley, ni tampoco Vinny Appice o Appice, no sé cómo se pronuncia, baterista de Black Apis, creo. Sabbath. Appice, ok. No Y creo importa, que hay igual. algunas cosas, creo que hay algunas cosas que se deben haber mencionado simplemente por la cortesía. Tanto ego tiene que haber para no decir, porque también esto es está bien, eso sí, pero es Black Sabbath. Memoria Yo de igual Ronnie no James creo que sea Dio. tanto por ego, o sea, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Sí. no se pierde nada, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. No se pierde nada con mencionarlos, A Dio, con Dio. una Sí. fotito, exacto, una fotito, algo. Pero bueno, evidentemente habrá que ver cómo terminó eso, qué motivos hay detrás de cámaras. Uno nunca sabe cómo fue todo y ellos dirán, porque también es otra cosa, que hay que estar claros. Este era un show para Ozzy. O sea, porque mucha gente incluso también ha comentado por ahí como que, bueno, pero no, que yo veo como que todo Ozzy, ajá, pero era la despedida de Black Sabbath. Y bueno, sí, pero no. En realidad, o sea, ya Black Sabbath se había despedido. Y de hecho, por eso, en un principio, Tony también en una entrevista había dicho que él cuando le propusieron esto, él no estaba de acuerdo porque ya Black Sabbath se había despedido. De hecho, ellos no solamente habían hecho su gira de despedida con la que vinieron por aquí, sino que además hicieron un DVD que lo grabaron por allá, no sé si fue en ese mismo estadio, pero el punto fue que ya eso estaba cerrado, obviamente, sin Bill Ward. Pero entonces, después, ok, como que lo convencieron para poder tocar con Bill Ward. O sea, el tocar con Bill fue lo que dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un show para tocar con Bill, pero en el fondo era para complacer a Ozzy, que Ozzy quería tocar con Bill. Ujú. Y el homenaje era para Ozzy y todos los asistentes que estuvieron ahí, las bandas fueron bandas, bueno, que de alguna manera son amigos de Ozzy. Si no se habló de otros músicos, porque además por la banda de Ozzy pasaron muchísimos músicos, y fíjate que no se mencionó a casi nadie, o sea, yo creo que el único fue a Randy Ujú. Rhoads, pero el resto no se menciona, bueno, que estuvo ahí ese Jackie Lee, pero el resto no, y aunque me parece que no estuvo bien eso, evidentemente habrá que ver cuáles serán los motivos, pero ellos le prefirieron dar o sea, completo protagonismo a Ozzy y los que estamos aquí, y sus amigos nuevos y tal, los que están en este Ujú. momento, qué sé yo. O tal vez, quién sabe, a lo mejor hasta les habrán invitado, les habrán Y no ofrecido ir. pudieron. Sí, o dijeron que no, porque a veces pasa que es el músico el que se fue mal, el que no quiere saber nada de esa gente. O sea, los tiene bloqueados de todos lados. Uno nunca sabe. Me pregunto qué habrá pasado con Gus G. ¿Se acuerdan de Gus G? Claro, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Gaschi, Casi el Digo, guitarrista. porque Ay, sí. estuvo No, el estuvo un guitarrista. buen tiempo. Grabó un solo disco en realidad, pero digo, No, 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 pero estuvo. no, pero en gira, digo también, sí. Bueno, sí, es verdad, Y pero por también. eso algo habrá pasado, porque los que vimos en su mayoría eran los de los últimos años. O sea, esos son los que estaban. O sea, los de los últimos años, salvo algunas excepciones, como vimos a Jackie Lee y a Bueno, los de Zack toda la Wild, vida, ¿no? obviamente. Y está Zakk Wylde, que es de toda la vida. Pero quiero decir que, bueno, en los últimos discos ni siquiera grabó Zakk Wylde. Fue este muchacho, Andrew Watts. O sea, que también estuvo, ¿no? Por supuesto, en También el show. estuvo él, Pero sí. quiero decir que, sí. Pero quiero decir eso, que en realidad yo creo que todo giró más en torno, bueno, a los que están ahora. Que a veces, bueno, la vida es así, ¿no? En el camino hay amistades que se van rompiendo y bueno, y llegan nuevas y ya fue. Claro, andás a Y ver si esto era como una especie de Ozzy hace. cumpleaños, fíjate. Sí, andás a Sí, ver si Ozzy hace 15 años que no habla con Gus G y es como exacto. se rompió esa Sí, relación o ya no importa. O sea, creo sí, que sí, sí. tiene mucho que ver, pesa mucho el presente, al fin y al cabo. Sí, Es sí, como son exactamente. los que ahora están cerca de mí. Además también, sí, además también, ojo, habría que ver, porque esto nosotros estamos aquí especulando, ¿no? Aclaramos que nosotros no somos amigos de Dios y ojalá para poder tener información, pero en realidad también uno piensa en que, o sea, quizá algo que pudo haber tenido influencia en a quién llamas y a quién no es, bueno, quiénes estuvieron después de que se enfermó para acá, quiénes aparecieron, porque también Mm. es esa.
él se enferma, o sea, le da Parkinson, se retira, cancela todo. Y de hecho, en uno de los podcasts, él alguna vez dijo o sea, no recuerdo ahora si era Geezer, que él dijo que Geezer no lo había llamado en el momento en que él anunció que estaba enfermo. Y ok, después sí se reconciliaron, pero el tema era como que uno decía, mira, no hablan, porque en efecto el propio Geezer también había confesado en otra entrevista que él tenía muchos años que no sabía nada de Ozzy, o sea, de que ellos no habían hablado más, pues. O sea, eso lo dijeron ellos directamente en público. O sea, como que no es ningún secreto que ellos no es que eran los mejores amigos, así muy cercanos. Eran simplemente compañeros de banda y en algún momento se rompió la relación. Pero asimismo habrá pasado, o sea, si esto pasa con Geezer, o sea, que era el de Black Sabbath y de toda la vida que se conocen desde la infancia, imagínate con un músico que fue un contratado, un monotributista, como dices tú, Sí. que estuvo tocando ahí un ratito, a lo mejor ese no le escribió más nunca, luego después Ozzy con todo este lío que se enfermó, no le escribió nada más nunca, y ellos dirían, no, bueno, yo no voy a llamar a este tipo, si él no ha aparecido ni para decirme, oye, mira, lo siento mucho, ni nada. A lo Sí, mejor no, igual no lo llamo. tampoco necesariamente eso haya sido mala onda. De vuelta, No, tampoco obvio. podemos Pero, saberlo, pero a ¿viste? veces esas enfermedades son las que unen, porque fíjate lo que le pasó, por ejemplo, a Blink, que ellos Mm, estaban separados y se unen porque cuando este muchacho, este Mark, anuncia que tiene cáncer, entonces Tom lo llamó. Oye, Iván, tal, oye, me enteré de la noticia. Ah, bueno, y eso los acercó y ahora son otra vez amigos. Y le dijo, I miss you. A lo mejor, exacto, le cantó al inicio. A lo I'm mejor so este mismo sorry. Jake. Perdón. I'm so sorry, le dijo. Claro, también. Ok. Capaz Jake Lee volvió en esa época, pudo haber sido que se Puede reconciliaron haber después sido, de la puede haber sido. enfermedad. O sea, todo es posible. Pero bueno, sí, o sea, lo que no sabremos nunca es por Actuemos de qué buena fe, o ya sea, los actuemos mencionaron. de buena fe, demos Claro. el beneficio de la duda. O podríamos culpar a Tom Morello de todo. Sí, exacto. Vamos con eso. ¿Qué fue que no lo llamó? Sí, no, no. En realidad, sí, o sea, a mí me gustó mucho también ver que Ozzy, a pesar de todo, estaba muy lúcido. Sí, Y este video que les comentaba en el episodio pasado, hablando de John Blood, que el video que comparte John Blood en donde tiene la reunión con Sí, Ozzy, lo vi. él en la conversación Ozzy le pregunta que si va a venir para la foto y le insiste, pero vas a venir a la foto, vas a venir a la foto. O sea, como que él mismo estaba invitándolos a sus amigos, digamos, para que vinieran a la foto esa que después fue viral, la foto que todo el mundo hizo mil memes de que no estaba Mustaine, porque en la foto están todas las leyendas y no está Mustaine. Pero bueno, porque evidentemente, si no invitó a Mustaine por no, algún motivo. pasa que Mustaine escribió todas las canciones que escribieron todos esos artistas, entonces, bueno, Claro, no se claro. puede, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, sí, el punto es que el propio Ozzy estaba preocupado de que vinieran, de que no faltara nadie, de que estuvieran ahí. Entonces digo, oye, qué bien, o sea, él se estaba disfrutando su fiesta, era como un cumpleaños. Y eso me gustó, porque de nuevo, era para él, es para que él estuviera contento. Si después cantó afinado o no, si cantó Sí, bien o no mal, no importa. importa. Él disfrutó su fiesta, o sea, estuvo en su escenario otra vez, vio lo que era la experiencia de estar ahí con su público y ya, y para eso era. Sí, la verdad que es probablemente todo lo que él quería hace mucho tiempo, hace muchos años. Sí, 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 obviamente. Incluso esto que mencionabas de si él tenía, o sea, una luz verde, porque hay otros que andan por ahí todavía haciendo giras y cantan mal, pero es que aunque no fuera, aunque no existieran artistas cantando mal, él igual podía hacerlo porque, bueno, es su retiro y está bien. O sea, o sea, no importaba la comparación porque en el caso de él, primero es el padre, ¿no? O sea, ellos, digamos, todo Black Sabbath son los fundadores, así que pueden hacer lo que quieran. Pero además está haciéndolo por gusto. No importaba si, bueno, si aquel lo hace, yo también me atrevo. Nada, a ver qué, no hay drama. Igual yo digo, o sea, así como otra punta que da esto, no tiene que ser bajo el nombre de Black Sabbath, pero Geezer y Tony Iommi tienen que hacer algo. O sea, antes de Sí, o morir sea, algo más. pueden seguir haciendo cosas, quién sabe. O sea, o como solistas, ¿no? Pero ya lo han hecho.
o sea, discos solistas. Lo que Sí, sí, pasa es sí, que lo sé, también lo hay sé, que lo sé, ver, sí. o sea, yo no creo que giren, porque ellos ya son gente grande y ellos generalmente lo que quieren es retirarse, estar tranquilos en su casa, pero capaz sí grabar discos, Sí, como hizo el propio Ozzy. lo pueden llamar a Robbie Williams. Claro, ¿verdad? Que ya hicieron una canción. Sí, Sí, ¿no? En Tony Iommi. efecto, Tony Iommi, claro. En efecto, bueno, como te digo, o sea, no sabemos si el propio Ozzy siga lanzando discos como ha estado lanzando Ah, discos. quién sabe, quién Que, sabe. que los graba en su casa, y a lo mejor, bueno, le arreglan ahí la voz como hicieron con la transmisión, lo que sea, y lo graban todos por su lado y listo, con invitados, y siguen saliendo canciones, y bueno, ¿cuál es el drama? Pero es eso, en la comodidad de su hogar, porque lo que los cansa, los agota a ellos es la viajadera. O sea, dormir poco, todo eso es lo que más los Sí, de agobia. hecho Yo a no Ozzy creo que mucho no estén le para. gusta estar en el estudio. Es verdad, en efecto, cuando lanzó el disco, en una entrevista él decía, o sea, una entrevista que le hicieron al guitarrista, ¿no? A Watt, Que fue el que él productor contaba también. exactamente, que fue el que lo convenció. O sea, en efecto, a ese muchachito, porque es re joven, o sea, tenemos que agradecerle esos dos últimos discos, Mm, porque ya Ozzy estaba retirado y estaba retirado de todo porque él no quería, él decía que él no iba a volver a meterse en un estudio meses o lo que fuera, incluso semanas, horas a grabar cosas. Y entonces este muchacho le dijo, no, pero un momento, estamos en otros tiempos, o sea, la tecnología cambió y tú no tienes ni por qué venir. O sea, nosotros grabamos todo aquí aparte, tú lo escuchas allá en tu casa y el día que vengas, que estés listo para grabar, tú vienes y grabas en una hora, o sea, una canción cada una y chao, te vas para tu casa. Y nosotros nos encargamos del resto. Y entonces Ozzy dijo, ¿en serio? Bueno, perfecto, hagámoslo. Entonces ahí fue cuando se atrevió a hacerlo y él se encargó, el mismo Watt se encargó de conseguir a los músicos, porque la otra era esa, que ya él estaba tan retirado que Zakk Wylde andaba en otra y todo el mundo andaba en otra. O sea, ya eso se acabó Ozzy. Entonces le dije, no, pero es que no tengo ni músicos. Y entonces este muchacho Watt le dijo, no te preocupes que yo consigo. Y entonces llamó a Chad Smith, llamó a Slash, a Duff McKagan, llamó a todo lo que conocía. Y hicieron ese disco, ese primer disco, en donde hay bateristas, hay un montón de gente, de músicos famosos, porque los consiguió este muchacho. Y lo único que hizo sí fue ir y cantar. Entonces, bueno, a lo mejor pueda volver a hacerlo, quién sabe. Y nos dejó dos buenos discos. Ordinary Sí, Man y sí, Patient Number claro. 9. Chicos, muchachos, hombres, caballeros. Estaría bueno, si les parece, para cerrar este podcast, si tienen alguna anécdota en lo posible concisa y al pie, no irnos a la remierda con la duración, de cómo llegaron al universo de Black Sabbath, o si quieren también qué es lo que representa esta despedida, este adiós de Ozzy, al menos de los escenarios, lo mismo con Black Sabbath. ¿Tienen alguna anécdota que quieran Mira, nunca, compartir? nunca voy a olvidar el año 2004 cuando escuché por primera vez Paranoid de Black Sabbath en la ya difunta Rock and Pop TV. Y ese sonido nunca se me fue de la cabeza. Después lo volví a escuchar en el Guitar Hero, voy a ser sincero. Em, pero, o sea, no fue una banda con la que me enganché al instante, pero ese tema en particular me pegó muchísimo. Y después con el tiempo, bueno, tanto Ozzy como Black Sabbath, bueno, para mí son... Nunca hablaron... Bueno, hay que tomarlo con pinzas, pero para mí nunca hablan de estupideces. Hay un tema que para mí es fundamental, que es Killing Yourself to Live. Habíamos hablado de You're No Different, también me parece otro temazo. Y lo sentí como lo había mencionado también antes, el fin de una era. El fin de una era que está al caer. Ya pasó con Lemmy, pasó con, bueno, pasó con Ozzy, aunque no haya fallecido, Sí, terminó no, su no, no lo carrera. mates antes de tiempo. Pero, ¿qué queda? No sé, Halford, algo más, o sea, así de los primeros, eh, y del Claro. metal estoy diciendo, ¿eh? Ya De la vieja complicado. guardia, sí, después los más cercanos se me ocurre Iron Maiden, porque ya después de eso empieza
Metallica, Claro, ya Megadeth, es. Anthrax, Slayer y demás. Pero sí, sí, sí. Pasa que es verdad. Rob Halford también está bastante viejito. Ujú. Dickinson al menos está mucho más entero y no es tan viejo encima. Sí, sí, la verdad. Yo, bueno, así como anécdota, o sea, no sé, no, o sea, no te diría, no tengo ninguna buena anécdota, pero sí lo que te puedo decir es que o sea, no recuerdo a qué edad conocí a Ozzy, pero más o menos fue con el disco, o sea, es más, o sea, para ir en orden, claro, o sea, yo conocí primero a Ozzy y después a Black Sabbath. No, yo entro a ese mundo escuchando el disco No More Tears, o sea, en realidad las canciones que sonaban por ahí en la radio, No More Tears, justamente. Esta que te digo, I Don't Want to Change the World, a mí me gustaba mucho, pero, o sea, una de las primeras que escuché me pareció, wow, qué buen tema. Porque Este, vos. Pero fue en el momento en el que salió. sí, 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 por ahí en los 90 claro, Ah, claro. En los 90 no sé, este disco es de, a ver, 95. no, no, 91 dice acá. No, no O sea, Mortir. que yo Uy. lo, o sea, 95 de yo lo, Osmosis. ok, Perdón. exacto, o sea, o sea, yo lo habré escuchado, capaz no lo escuché apenas salió, pero sí ponerle que ahí 92, 93. O sea, que yo tenía 10 años, 11 años, que fue cuando empecé a descubrir el rock, porque a esa edad más, o sea, yo la primera banda que escuché en mi vida fue Metallica y después Iron Maiden. Y después me empecé como a interesar en más cosas. Entonces, bueno, ahí empezó mira, o sea, habían estas radios que pasaban rock y además de a Metallica con lo que fuera más suave que pudiesen pasar, también te pasaban a Ozzy. Y entonces, bueno, ahí fue que descubro, mira, qué bien Ozzy. Después como que el primer disco que compré de Ozzy fue el de Live at Budokan, que salió mucho después, como en el 2000 y Sí, pico. 2000 y pico. Y entonces, y ahí como que, bueno, sí empecé como, o sea, porque también en otros tiempos uno descargaba música en estos programas tipo Ares y Napster. Y después, ok, ahí empecé a buscar ya obviamente era más fácil encontrar más música y ahí fue cuando ya empiezo a buscarse Black Sabbath y a descargar. Entonces, bueno, vamos a ver cuál era esta banda donde tocaba Ozzy. Y obviamente era otra cosa, mucho más pesado y me empezó a gustar y wow, esto suena bien. Y o sea, me hice como entonces ya fan de Black Sabbath. Pero entré a través de Ozzy, que ahí es donde también yo digo que es la importancia para mí de Ozzy y de la propia Sharon como manager y jefa del marketing de Ozzy, que lo convirtió en Y una figura pop. dictadora. Claro, claro. Dictadora explotadora. Pero sí, el tema es que, claro, o sea, Sharon es la culpable de que Ozzy se hiciera tan famoso y que saliera en películas y en la televisión y en los dibujitos, en todos lados, ¿no? Bueno, más que Aparecía. culpable, le diría responsable. En Sí, todo caso, porque obvio, obvio, culpable suena un poco feo, más allá claro. de que ha tenido a lo largo de los años actitudes chotas, No, obvio, por no obvio. decir. Sí, es la responsable, obviamente, para algunos, para los que conocieron, yo estoy seguro que para los de la vieja escuela que conocieron primero a Black Sabbath y vieron cómo si se convirtió en una figura pop, eso debe haber sido una desgracia. Por eso debe ser que la odian tanto. Porque imagínate, es como que agarraras a tu ídolo del heavy metal, de lo más satánico y oscuro, y ahora me hace comerciales en la televisión. What the fuck, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? ¿En Y qué se bueno, convirtió? pero Es culpa de esa mujer. tal vez los celos también, porque en los 80 Sabbath no tuvo una década muy exitosa y ni siquiera sí, bueno, cuando vuelve Dio a principios de los 90 Ahí con ahí retoma, pero retoman, sí, pero. pero en los 80 no fue una década particularmente exitosa para Sabbath y mientras tanto Menos, Ozzy menos, menos los primeros tres discos, o sea, Heaven and Hell, Mob Rules y Born Again, que le compiten a Ozzy, el después, y no. pero bueno, Ozzy estaba aspirando hormigas del culo de un enano. O sea, Claro. completamente exitoso, llenando arenas, siendo encima la seguidilla de discazos que sacó Ozzy desde su debut hasta No More Tears es impecable. Es una de Sí, esas, sí, sí. de esas secuencias que son Sí. contundentes, contundentes. Para mí, el primer disco, en mi opinión, no tan genial de su carrera fue con Osmosis. Y Ok. casualmente creo que, ya que lo mencionaste Facu, se debe a que hasta 1991, hasta No More Tears, es que la sociedad entre los Osborne y Bob Daisley alcanza. Después de eso, él ya no Ah, trabajaría más con ellos. Y bueno, nada.
cosas que uno, bueno, no puede asegurar del todo. En mi caso, muchachos, yo las primeras fiestas que realizaba con mis amigos cuando yo tenía 16, era el menor, y ellos por ahí, como era un grupo compartido con mi hermano, había gente de 17 o 18 años, y claro, ellos ya siendo legales, decían, vamos a hacer una fiesta, vamos a comprar alcohol, vamos a ponernos todos re en pedo y poner música para celebrar la vida. Y éramos un grupo bastante diverso musicalmente hablando, pero en algún momento de la noche sonaba el riff de... A todo volumen, los vecinos nos deben haber odiado, pero a todo volumen sonaba el riff de Into the Void, y así como mandriles nos empezábamos a congregar de donde sea que estuviésemos, porque claro, lo hacíamos por ahí en el quincho de nuestro club, y de donde fuese empezábamos ahí a reunirnos cerca de la parrilla, y esperábamos la acelerada, cuando el riff cambia. Claro. También espectacular, empezamos a saltar, empujarnos. Y lo mismo ocurría con Crazy Train de Ozzy. Claro. Que ese comienzo, Sí, ¿viste? que también esa era una canción que sonaba mucho en la radio, me acuerdo, a pesar de que Sí. era vieja, obviamente yo no había nacido cuando esa canción salió, pero es de esas canciones que siguieron sonando en radio. No, es pero que es aparte muy, yo muy icónico. tengo otra anécdota. Bueno, todos los que jugamos al Vice City, Bark at the Moon nos marcó, Ah, claro, creo que eso es verdad. nos marcó. Crazy Train fue el video, bueno, el que emula Jack Black, ese video, bueno, con el que graba, no sé qué Mr. sesiones. Crow. Eh, Jack Black, ¿te referís a la versión esta que hizo de Mr. Crowley? Sí, sí, bueno, que hacen Crazy Train y Crowley con Randy Rhoads, en el 80 y pico, 82. Eso en el 2008, bueno, fue mi banda de sonido. Así que, bueno, también va ese recuerdo. La verdad que nada, sí, Sí, despierta muchas emociones. Tuve la fortuna de ver a Black Sabbath 3 veces. La primera de ellas fue en el segundo show, cuando regresaron en el 2012. Estaba ahí en Inglaterra, y los vi en el segundo show de esa gira regreso. Pues en Buenos Aires. Y la última vez, en el 2016, está bien. esto se lo conté a Frank, me puse súper ebrio porque estaba pasando por una ruptura amorosa y no estaba en mis mejores días. Y dije, bueno, vamos a ver a Black Sabbath. Black Sabbath. Compramos un poco de escabio y bueno, las cosas se descontrolaron un poco al punto de que no me acuerdo realmente. No recuerda mucho el show, claro. No, bueno, pero en mi defensa no fue muy distinto al show de La Plata, y de todas Ok. formas, en el momento estoy seguro que la pasé muy bien. No, yo la verdad que nunca lo pude ver a Black Sabbath, por una cuestión simplemente que lo consideraba música de viejos en ese momento. O sea, estaba escuchando otra cosa, estaba escuchando mucha música experimental y todo eso, y después, con el tiempo, dije, debería haber escuchado, debería haber ido a Black Sabbath. Descubriste ¿Y a Born Ozzy Again tampoco? No, sí, sí, A en Ozzy el sí, ¿no? Monsters of Rock, Ah, en el Monster, ¿verdad? 2015, Lo sí. mencionaste. Sí, sí, lo Sí, dijiste. a Ozzy también lo vi. Lo vi en el 2010, que vino a presentar 2010, sí. Scream. Y ahí 11, 11, estaba. no, 11. 2011. Y ahí, de hecho, me acabo de fijar el setlist. Tocó Mama, I'm Coming Home. Frank. Ah, qué bien, qué bien. No Qué la bien, tocó, qué no la bien. Yo, tocó en el 2015, ahí en el exacto, que concierto que esa fue hice cuando yo Facu. claro. Pero sí la Yo también volvió a estuve tocar, ahí. sí la volvió a tocar en el No More Tours 2 en el 2018, así Ah, que el otro, claro, tal que vez ese te me quedé pusiste sin muy entrada. ebrio y no te No, acordás. bueno, sí. No, lo que pasa es que ese me lo perdí porque a ese no conseguí entradas, se agotaron y Ah, yo tampoco.
No, o sea, y tampoco me lancé a escucharlo afuera, que es otra cosa que a veces hago, pero esa vez dije, no, no Yo hice quiero, o sea, exactamente eso. Me compré un par de claro. birras y lo escuché de afuera porque, nada, dije, si es la despedida de Sí, Ozzy, tengo que es la estar última. ahí, ¿viste? Sí, yo no me acuerdo qué tenía en ese momento. O sea, yo creo que fue que ese mismo día me invitaron a otra cosa y dije, bueno, me voy al otro lado. Eh, Pero tenía Pose, ganas tenía pose. ganas de ir a escucharlo si fuera desde afuera. Pero bueno, al menos lo vi en el 2015 en el Monsters. Y bueno, y a Black Akon. Sabbath lo vi cuando vinieron en Vélez, el 2017 creo que fue, ¿no? Que fue 16, la última 16. vez, pues. Así que esa fue la despedida. Pero sí, la verdad que igual, hablando de todo esto también, cómo conocimos a la banda y cómo uno recuerda esos momentos, o sea, por eso o sea, el nombre del concierto también me parecía bastante adecuado, ¿no? Back to the beginning, porque, o sea, en realidad todos los que estamos viendo el concierto también estamos yendo a nuestros inicios. Ujú. O sea, Sí, sí, sí. automáticamente vamos al comienzo, recordamos en dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando escuchamos esas canciones, cuando descubrimos a Ozzy, cuando descubrimos a Black Sabbath. Y obviamente casi todos lo hicimos en la adolescencia. Entonces, es como lindo recordar esos viejos momentos, como dice el dicho, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, es eso, es regresar al pasado y recordar con nostalgia eso bueno, que está llegando a un final, porque todo tiene su final, está todo ciclo. Y bueno, y a esperar también a ver si, o sea, yo pienso que este evento en cierto modo que haya sido también tan exitoso en cuanto a audiencia, ¿no? Porque entiendo que más de 5 millones de personas lo vieron solo pagando. O sea, si contamos la piratería, bueno, son muchos más. Y en ese aspecto yo digo, o sea, esto genera interés en la gente, en los más jóvenes, en los que quizá no, así como dijo Facu ahorita, no, yo no escuchaba eso porque esa es música de viejo. Y bueno, sí, o sea, obviamente los rockeros jóvenes también hoy en día piensan eso, están más pendientes de otra cosa. Pero el haber visto que esto fue tan hablado, tan de moda, entonces, claro, al joven no le gusta quedarse fuera. No, no, a ver, No, yo quiero ser hago una parte. aclaración, hago una aclaración. Yo escuchaba Mr. Bungle y decía, dale, Black Sabbath, re cuadrado, dale, chau. Eso, ese es Claro. el tema, eso iba. No, no, pero exacto, lo que digo es que, bueno, así mismo habrán chicos hoy en día que escuchan otras cosas, no sé, o sea, por eso también, o sea, que hayan invitado a artistas jóvenes, empezando por Ghost, o sea, que no es tan joven, pero digo que tiene público joven, el mismo muchacho este de John Blood o Gojira, que tienen público joven, entonces está bueno, porque eso atrae a ese público para que vean, mira, estos son los papás y que aprendan un poquito, o sea, que vean que son los ídolos de tus ídolos. Y en Mm. el fondo eso puede inspirar a más de uno a querer hacer, oye, se están retirando, bueno, hay que seguir ese legado. Alguien tiene que rescatar eso. Ojalá que surjan nuevas bandas así de buenas. Esperemos que sí, porque aguante Black Sabbath y aguante Ozzy, y hay un montón, pero un montón de música espectacular. Ambas carreras transitaron diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Diferentes subgéneros, no, etapas, Sí, de también. facetas de cada uno de los artistas. Entonces, Black Sabbath nunca mantuvo el mismo sonido, fue mutando, y lo mismo Ozzy, y hay mucha riqueza musical en todos esos discos, desde el principio hasta el final. Así que espero que si nos está escuchando alguna persona joven, vayan a darle una oportunidad a este That Metal, That Rock. Sí, a la Y discografía de ambas bandas que ahí están disponibles hoy en día en cualquier plataforma. Y muchachos, lean las letras, llevamos. lean las letras. Lean las También, también las letras, sí, sí, que eso es otra cosa que hoy se extraña hoy en día, unas buenas letras. Muchachos, llegamos al final de esta nueva edición de Así Fue, un podcast de Roctámbulos. Facu, Frank, gracias por estar acá, y a todos los que nos están ¿No? escuchando. A todos, claro, gracias por Gracias Ozzy escucharnos. por tanto, gracias Gracias a Ozzy por Gracias, Ozzy, tanto. claro Ozzy, que sí. gracias, Black Sabbath. A Tony, gracias también a Bill, gracias Gracias también a Guisa, Ozzy, gracias Sabat, a todos. gracias, chau. Chau. Nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.
Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.